A primeras horas de esta tarde ha fallecido en accidente de tráfico en la M30 de Madrid el jugador de baloncesto Fernando Martín. El jugador del Real Madrid, de 27 años y más de 2 metros de estatura, consiguió casi 1000 puntos jugando con la selección nacional y fue también el único español en jugar en la Liga Norteamericana, la prestigiosa NBA. Y entonces empiezan a llegar las primeras noticias de vaya follón ahí en la M30, ha habido un accidente, lo típico que te van contando. Empiezan a llegar jugadores y se van diciendo noticias de posiblemente sea un jugador de baloncesto del Real Madrid. En ese momento lo dieron como un avance informativo la noticia de su accidente y del fallecimiento de Fernando. Pues me quedé en estado de shock, ¿no? O sea, son cosas que no sabes muy bien cómo reaccionar, tan inesperadas. Lo que sí me acuerdo es que tuve que jugar. Tuve que jugar a las 4 horas y estaba ya con un cuerpo ya... Vamos, mi cabeza estaba en Madrid. Empiezan a llegar jugadores, era como un poco ruleta rusa del tiempo. Antonio llega, vamos, se va contando la historia con las aportaciones nuevas que nos iban diciendo la gente de la prensa que estaba a la puerta del vestuario, que se iba llegando sobre todo en la radio. Y en esto faltaban 2 jugadores, uno era Quique Villalobos, que me acuerdo que entonces tenía un BMW verde, y Fernando con el Lancia este color rojo granate. Y entonces estábamos todos con una tensión porque sabíamos que uno de los dos le pasaba y ya se sabía que el accidente era muy grave. Y en eso entra Quique Villalobos, además entra abriendo la puerta, lo típico que llegaba tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya pollo que se ha montado. Y entonces según le vemos ya nos quedamos, pusimos a llorar, salimos. Cuando llegamos al pabellón, de tal manera que, como es lógico, se suspende la jornada y se suspende el partido y ahí nos quedamos todos, pero con un golpe muy duro. Fue imposible contener las lágrimas y bueno, pues fue una sensación, realmente era la primera vez que, digamos, que perdí a alguien tan cercano en una edad en la que el guión de la vida no dice que tengas que desaparecer. 3 de diciembre de 1989. El baloncesto español y por ende todo el deporte de nuestro país entraba en estado de shock por la repentina pérdida de Fernando Martín Espina. Un jugador de baloncesto adelantado a su tiempo, un pionero que fue capaz de enseñarnos un camino que años más tarde otros iban a recorrer. Un mito hecho a sí mismo, el primer jugador mediático de baloncesto de nuestro país. La magia y la épica del deporte es capaz de generar leyendas que perduran en el tiempo, el recuerdo y por supuesto la memoria de los que lo vivieron. Esta es la historia de una leyenda, de un jugador español que se fabricó la suya. Esta es la historia de Fernando Martín. Fernando confluían varias cosas, ¿no? Primero que fue un jugador extraordinario y yo creo que tenía una manera también de ser y de transmitir. Esto es como casi los toreros, ¿no? Él llegaba a la gente. La historia del mito arranca en Madrid el 25 de marzo de 1962. En la radio suena Twist and Shout de los Beatles y en la capital de España viene al mundo Fernando Martín Espina, hijo de Ricardo y Carmen, tercero de una familia de 4 hermanos en la que el menor, Antonio, llegaría a jugar con él en el Real Madrid. Físicamente superdotado, Martín era por encima de todo un deportista que termina encontrando su lugar en el baloncesto. Es que lo de Fernando, en cuanto a su carrera baloncestística, fue todo como muy rápido en los inicios, ¿no? Porque estaba jugando a balonmano en el colegio. Un día a mitad del año le dice Mariano Bartidas que pruebe a jugar en el equipo baloncesto del colegio. De ahí yo creo que en muy poco tiempo, en 2 meses, está en el Estudiantes Juvenil con Pablo Casado y de ahí en menos de un año está con el primer equipo Estudiantes. Se introdujo en este deporte jugando en las categorías inferiores de Estudiantes de Madrid, donde enseguida destacó, proclamándose campeón de España escolar y juvenil en la categoría con la que la selección española conseguiría la medalla de plata en el Eurobásquet de 1979. En 1980 y todavía en edad junior ya fue incluido en el primer equipo de Estudiantes.
1981, con tan solo 19 años de edad, formaba parte del 5 inicial de un equipo que consiguió el subcampeonato de Liga junto a Vicente Gil, Alfonso del Corral, Juan Carlos López Rodríguez o el estadounidense Slap Jones. Saltan Martín y de la Cruz, el balón para el Barcelona. Tras una temporada y media en Estudiantes, el Real Madrid consigue no sin esfuerzo hacerse en dura pugna con el Juventud de Badalona, con los servicios de un junior en el que muchos ya veían a un jugador de futuro. La primera vez que le veo es una selección juvenil. Una selección juvenil, apenas sabía jugar a baloncesto, pero ya se le veía que era un jugador que tenía una facilidad para progresar tremenda. Entonces, ya cuando estaban Estudiantes y ya estaban los juniors de Estudiantes, entonces con la Juventud fuimos a ficharlo. Se firmó el contrato, se depositó una pequeña cantidad a cuenta, y cuál es mi sorpresa, la mía, que después de un torneo de Navidad de ese mismo año, el Real Madrid, don Raimundo Saporta llama a mi presidente, que era Santiago Marblán, que eran amigos de toda la vida. Acabo un entrenamiento y me dicen: oye, que el Madrid quiere a Fernando, y que Raimundo me ha dicho que no vamos a discutirnos por un junior. Y yo me empezaba a tirar de los pelos. Su padre era un personaje magnífico. Lo recuerdo siempre con todos sus problemitas de cómo iba a estar el niño, de que jugar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. O sea, él hizo un gran planteamiento, ¿no? Yo trabé una buena amistad con el padre, también con algunos de sus hermanos, y con el mayor, con Ricardo, y la verdad es que fueron muy agradables siempre, ¿no? Ponían las cosas duras porque fueron muy duros negociando, pero eran agradables, ¿no? Eran gente con la cual se podía hablar, ¿no? Y se podía En el vestuario del Real Madrid, el impacto de Martín se deja notar desde el primer día. Fernando no llegaba para ser uno más. Y esa fue un poco el trabajo que yo tuve que realizar también, hacerle entender que todas las cosas necesitan su pozo, que no se ven las cosas igual cuando se entra a un equipo como el Real Madrid con tanta historia y cuando se lleva ya unos cuantos años, que es quizá más importante ser útil al resto de tus compañeros. Hasta entonces en el Madrid la jerarquía se respetaba muchísimo. Fernando fue el primer profesional que llegó al Real Madrid, ¿no? Con tratamiento de profesional. Hasta ese momento el Madrid tenía un funcionamiento, digamos, clásico, ¿no? Muy jerárquico, muy el que lleva 4 años gana más que el que lleva 2. Con 2 pibos, pero yo creo que se puede salir adelante. Un partido mete 50 puntos, o 52, no sé cuántos, y todos nos quedamos diciendo: pero mira este que acaba de llegar y está pidiendo el balón todo el tiempo. Con lo cual, pues demostraba el carácter y las ganas y la voluntad que tenía de Fernando de ser el mejor. Y eso siempre fue, digamos, su documento nacional de identidad. El último impulso, desde luego, de mi carrera, sin ninguna duda, fue la incorporación de Fernando Martín al equipo. Él hizo que yo tirara o aguantara un poco más en aquel equipo, porque dio de alguna manera un poco de esencia, de fondo, a lo que era la realidad del Real Madrid en aquel momento. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. En su meteórica ascensión dentro de este deporte, Fernando Martín recibe la llamada del entonces seleccionador nacional José Antonio Díaz Miguel en 1981, al poco tiempo de estar jugando para el Real Madrid. De ese año a 1986, Martín es partícipe más que activo de la eclosión del éxito del baloncesto español en el panorama internacional. Un ciclo de triunfos que arranca con la plata en el Europeo de Nantes en 1983 y que vive uno de sus momentos más álgidos con la mítica medalla de plata lograda por la selección española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. A las generaciones previas les faltó un gran juego interior, y es precisamente en esa época cuando llega Fernando, cuando nosotros llegamos a tener
el juego interior, Fetén, el juego